Gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, brevemente quiero hacer en nombre del Grupo Aragonés unas declaraciones por el tema del FITE, porque nos preocupa enormemente la situación en la que estamos, en la que parece ser que se pierden 8,5 millones, 8,6 millones de euros para proyectos que estaban aprobados para la provincia de Teruel, e indudablemente creemos que estamos en una situación en la que no podemos permitir que se pierda ni un solo euro de venir a la comunidad autónoma y de venir a la provincia de Teruel para proyectos tan interesantes como los que estaban aprobados, y por tanto ahí lo que creemos es que hay una falta de voluntad y que se pueden buscar soluciones, y reivindicamos y pedimos y exigimos que se busquen soluciones que, con voluntad de ambas partes por encontrarlas, seguro que llegan a algún acuerdo, y que desde luego que se haga lo posible para que no se pierda, como digo, ni un solo euro de estos 8,6 millones de euros. No nos sirve que digan que se van a meter esos proyectos en los presupuestos del año, en la siguiente convocatoria, que no nos sirve eso. Creemos que, en todo caso, aunque fuese para el ejercicio siguiente, desde luego nunca tendrían que detraerse de los 60 millones del ejercicio siguiente, sino que sean añadidos a esos 60. Nos preocupa también el estado actual de los proyectos aprobados del FITE para el ejercicio 2015, porque a estas alturas, que ya estamos en 2016, pues todavía no han sido confirmados. Por tanto, vemos que haya habido una falta de agilidad impresionante por parte del Gobierno de Aragón para confirmar esos proyectos, y nos preocupa enormemente porque si vemos que se han perdido estos, por falta de agilidad, se han perdido estos 8,5 millones, esperamos que no se pierdan, pero de momento lo que están diciendo es que se pierden, desde luego, inadmisible por nuestra parte, pues si a estas alturas todavía no se han confirmado los proyectos de 2015, ¿qué es lo que puede pasar? Hemos hecho una batería de iniciativas a este respecto para intentar impulsar al Gobierno, para intentar buscar soluciones, para tener información precisa de cuál es el estado de todos los proyectos aprobados y que no se han confirmado de 2015, y desde luego para intentar también instar al Gobierno de Aragón a que se siente con el Gobierno de España y que busquen soluciones, como digo, para este caso. Es verdad que no se ha aprobado una prórroga, que tampoco se aprobó en los años anteriores porque no se pidieron prórrogas, porque no nos sirve la excusa de que es que no estaban las bases. No están en las bases ni de este año, ni del anterior, ni del anterior. Desde el año 2012 no está prevista la prórroga en las bases. Pero sí que es cierto que quizás este año, pues al haber habido un cambio de gobierno, etcétera, etcétera, pues bueno, puede haber algunas peculiaridades, y que con voluntad como digo, de resolver los problemas, seguro que se podrían haber encontrado soluciones. Ya denunciamos que el pasado 30 de noviembre había prevista una reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, y se desconvocó sin poner una nueva fecha, y eso ya nos pareció a nosotros un indicio de, bueno, pues de cierta inquietud o de cierta preocupación, y salimos diciendo que urgentemente que pusiesen una nueva fecha, porque si no, pues al final no podemos esperar a que haya un cambio de gobierno, a ver qué pasa, a ver cómo se resuelve, y al final los ciudadanos acaban pagando el pato de los cambios que puede haber de partidos políticos al frente de un gobierno, y esto no tiene ningún sentido. Como digo, presentamos una serie de iniciativas para que no se pierda ni un solo euro del FITE para la provincia de Teruel, y para que se agilicen todos los proyectos de 2015, se confirmen, y desde luego que tampoco se pierda dinero de ese ejercicio. Si tenéis alguna pregunta. Y si no... ¿De quién? No es cuestión de buscar culpables. Yo lo que creo es que es cuestión de buscar soluciones. Y si uno no encuentra soluciones, si no tiene voluntad de encontrarlas, yo creo que aquí hay una falta de voluntad, y a lo mejor pues un interés de responsabilizar o de culpar al otro. Yo creo que los ciudadanos al final están en medio de ese tira y afloja que no va a ningún sitio, y que lo que yo sí que he visto, o sea, cada uno cuenta su versión, pero lo que sí he visto es que no se han sentado a hablar y a buscar cómo resolver el problema para que no se pierda ese dinero. Y eso es lo que realmente nos interesa y lo que vamos a intentar. Bueno, pues desde nuestro papel, yo creo que estamos haciendo de una oposición constructiva y propositiva, y en esa línea nos van a encontrar. Si a ellos no se les ocurre buscar soluciones, pues se las vamos a proponer. ¿Vale?